De vuelta con CNN Tarde, hablamos de información internacional. Ya estamos en compañía de la periodista Isel Guerra, subeditora del área de nuestro canal, cuando son las 13:47. Isel, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenida estás? y muy buenas tardes. Hemos estado conversando bastante durante los últimos días de esta posibilidad de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, esta mañana tú nos informabas de nuevos ataques y además el anuncio de Irán de que eventualmente vendrían represalias. Sí. ¿Qué tal otra vez? ¿Cómo estás, José? Todo esto en medio de esfuerzos Así es. diplomáticos que se han estado llevando a cabo en estas últimas horas en Qatar, donde precisamente este país ha estado actuando como mediador con la representación iraní en medio de lo que han sido también declaraciones de parte de la Casa Blanca, particularmente en estos últimos días, de estar cerca de poder conseguir un acuerdo mucho más extenso de lo que se conseguía hace algunas semanas atrás. Pero, sin embargo, al tiempo que precisamente las figuras estadounidenses apuntaban a esa posible acción, se conocían estos ataques lanzados durante la madrugada, hora iraní, la noche, el día de ayer, en Estados Unidos contra el sur de Irán. De hecho, los reportes hablan de al menos 3 explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, que además cuenta con una gran base naval que es cercana al estrecho de Hormuz. Y claro, al tiempo que se conocía esa información, horas posteriores a eso, Estados Unidos, a través del Comando Central, anunciaba y reconocía estos ataques de autodefensa, apuntando a que precisamente se trataban de ataques de legítima defensa contra plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones, ante lo que aseguraban a medios estadounidenses era la presencia de 2 embarcaciones que estaban colocando minas en el estrecho de Hormuz y por tanto allí las Fuerzas Armadas de Estados Unidos las estaban neutralizando. A eso además se suma también la información que tú bien señalabas, José, ¿no? Este anuncio de parte de Irán de represalias contra Estados Unidos, al tiempo que también estaban apuntando aquí la violación de un alto al fuego. Ojo, no es primera vez que en medio de este cese de las hostilidades que se alcanzaba a mediados de abril, tanto Estados Unidos como Irán han lanzado diferentes tipos de acciones militares en la región. Pero claro, ocurre que en esta oportunidad se conoce en medio de lo que parecía ser una expectativa bastante alta, sobre todo este fin de semana y el día de ayer, de que en las siguientes horas se pudiera concretar ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán. De todas formas, aquí hay que ver cómo va a quedar esta situación. Hoy más temprano conocíamos declaraciones tanto de Marco Rubio, el secretario de Estados Unidos, que ha estado realizando una gira por India más recientemente, así como también desde el régimen iraní. Han entregado declaraciones en medio de estos ataques, en medio también de los esfuerzos diplomáticos con la mediación de Qatar de poder conseguir un acuerdo mucho más firme de lo que se ha alcanzado hasta este momento. Vamos a revisar esas declaraciones. Los estrechos tienen que estar abiertos, van a estar abiertos de una forma u otra, así que tienen que estar abiertos. Lo que está sucediendo allí es ilegal, insostenible para el mundo, inaceptable. No conozco ningún país en el mundo que lo haga. Los rusos no están a favor del sistema de peaje, los chinos no están a favor del sistema de peaje y no hay ningún país en el mundo que esté a favor de un sistema de peaje, excepto el régimen de Irán. Así que eso no es aceptable. Eso no puede suceder. Los estrechos tienen que estar abiertos, sin obstáculos, sin peajes. Y obviamente eso tiene que suceder de inmediato, tan pronto como lo acepten. No es la primera vez que presenciamos estas contradicciones por parte de Estados Unidos. De hecho, uno de los problemas en nuestras negociaciones son estas inconsistencias y contradicciones en su comportamiento. No se trata de un problema nuevo. Bueno, hasta antes de los ataques, las conversaciones daban algunos frutos, o al menos estaban progresando. Lo último que dijeron antes de lo que ocurría durante esta madrugada era lo siguiente. Por ejemplo, Marco Rubio reconocía que los diálogos se estaban estancando debido a disputas sobre la redacción, pero que de todas formas, apuntando a declaraciones de Trump, él señalaba que las negociaciones estaban avanzando satisfactoriamente. En el caso de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores dijo que habían alcanzado un grado de entendimiento en muchos temas, pero que el acuerdo no era inminente hasta ese momento. Se suma además un detalle adicional que hemos conocido en estas últimas horas. Lo ha señalado Netanyahu. Israel va a intensificar los ataques y va a aumentar la fuerza contra el grupo militante Hezbollah. Esto en Líbano, en medio también de otro de los frentes que no hay que olvidar está detrás de este conflicto y es precisamente lo que ha ocurrido en Líbano durante este mismo periodo. Vamos a estar actualizando esta información que llega desde Medio Oriente con la expectativa evidente
evidente, ¿no?, de poder avanzar en esos diálogos que se están llevando a cabo en Qatar durante esta jornada. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en Estados Unidos con Donald Trump, que este día martes se somete al examen físico anual en medio de un contexto bastante crítico para el presidente de Estados Unidos, teniendo en cuenta que, por un lado, el presidente de Estados Unidos ha tenido atención pública por problemas de salud aparentemente menores, un moretón, ¿no?, en la mano hace algunos meses atrás, también estas fotografías de los tobillos del presidente de Estados Unidos bastante hinchados. Se suma además que en las próximas semanas, el 14 de junio, el presidente de Estados Unidos va a cumplir 80 años y durante la campaña lo vimos cómo se comparaba con el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto de su capacidad mental y de su capacidad física. Bueno, para esta jornada entonces ha sido dirigido hasta el Centro Médico Militar National Walter Reed, que es donde se está sometiendo este examen físico anual en medio de una situación médica de Trump que ha tenido varios episodios. Hace algún tiempo vimos estas fotografías de esta erupción irregular en el cuello. Aquí un médico de la Casa Blanca dijo que estaba usando un tratamiento preventivo para la piel, pero se suma además al episodio de julio de 2025, esta imagen de los tobillos hinchados y esta mano magullada, disimulada con maquillaje. En ese momento, respecto de la mano, una de las figuras de la Casa Blanca dijo que era por apretar tantas manos al realizar los saludos, y respecto de sus piernas dijo que era una afección venosa común. Otro de los reportes que se ha conocido respecto de la situación de Trump habla de que se ha quedado dormido en reuniones, y en algún momento el propio presidente de Estados Unidos se refirió respecto a este tema, y él, totalmente poniendo paños fríos, señalaba que él no estaba durmiendo, que simplemente había cerrado los ojos porque se quería largar de ahí. La Casa Blanca señala e insiste que Trump tiene una salud física excepcional, le ha bajado el perfil bastante. De hecho, es uno de los temas que ha marcado también hasta cierto punto la agenda en este último tiempo. Ha bromeado incluso respecto del ejercicio, señalando que él camina cuando va a hacer golf en uno de esos tantos centros que tiene, por cierto, a disposición en Estados Unidos. ¿Cuánto vamos a saber del resultado de este examen físico anual? Bueno, eso va a depender finalmente de lo que el propio presidente de Estados Unidos y la Casa Blanca determinen se vaya a publicar eventualmente. Vamos a cambiar de tema y de tono totalmente debido a un hecho que conocíamos durante esta jornada, un accidente, un choque de un tren contra un autobús escolar en Bélgica, y que lamentablemente deja 4 personas fallecidas, 2 de ellos menores de edad de 12 y 15 años, dentro de las víctimas sumadas al auxiliar de este bus y el conductor de este mismo vehículo. Se suma además que 5 menores de edad resultaron gravemente heridos. De todas formas están en condición estable tras haber sido trasladados a hospitales de la zona en el norte de Bélgica, que es donde a eso de las 8 de la mañana lamentablemente este tren chocó contra este bus escolar. Aquí hay una investigación abierta que recién está en sus primeras etapas, pero ya en acceso más bien a información preliminar se plantean que las medidas de seguridad efectivamente estaban funcionando, es decir, estaban en las barreras a disposición y que estaban activas en ese momento, así como también esta señal de advertencia roja que estaba funcionando también al momento en que lamentablemente se registraba este accidente. La fiscal detrás de esta investigación entregaba algunos antecedentes respecto de la situación del conductor de este autobús, así como también del maquinista de este tren. Vamos a revisar parte de esas declaraciones. La investigación sobre las circunstancias y la causa del accidente continúa en curso. El maquinista del tren dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Se realizará una autopsia al conductor del autobús para esclarecer las circunstancias del accidente. En cuanto al conductor del autobús escolar, no tiene antecedentes penales. Estamos haciendo todo lo posible para determinar las circunstancias exactas cuanto antes. Nos quedamos en Europa, y esto es porque una ola de calor excepcional ha estado azotando a parte importante del viejo continente durante estos últimos días. Y hoy martes no ha sido la excepción en Francia, en Portugal, en Reino Unido, donde los termómetros han superado incluso los 35 grados durante esta jornada, marcando un récord para mayo y además superando un récord que ya se había conseguido el día de ayer allí en Europa de oeste, ¿no? Que es donde aquí las temperaturas que se ven en pleno verano, bueno, se han estado registrando entonces
en la primavera. Francia también es otra de las naciones que durante estos últimos días ha visto unas altísimas temperaturas, pero no es la única nación. Alemania el sábado pasado superaba los 30 grados por primera vez en el año, con un clima cálido que va a seguir así hasta el día de mañana. La explicación meteorológica, bueno, el aire cálido procedente del norte de África que se ha asentado sobre el continente, pero a esto además se suma por lo demás también la crisis climática. Altas temperaturas que van a continuar hasta el fin de semana en Francia, sin ir más lejos, hoy martes hay alerta naranja, es la segunda más alta para el noroeste del país, una nación que ha reportado varias muertes, algunas de ellas vinculadas directamente por lo demás a estas altas temperaturas. En Lyon una mujer murió por un golpe de calor tras haber participado en una competencia, y en Italia se han impuesto restricciones al trabajo libre debido a las altas temperaturas que se han estado reportando en estas últimas jornadas. Yo les mencionaba el caso de Reino Unido sin ir más lejos, por lo demás que durante esta jornada se rompía este récord, 35 grados en Heathrow al sur de Londres durante este día martes. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Laos con esta historia que es bastante similar y puede recordar a este hecho que ocurría en 2018 cuando este grupo de niños jugadores de fútbol quedaron atrapados en una cueva inundada. Bueno, es precisamente lo que está ocurriendo por estos días con estas 7 personas que quedaron atrapadas el miércoles pasado y donde se ha activado una búsqueda y rescate para dar por lo demás con estas personas que quedaron entonces atrapadas en esta cueva ubicada en el centro de Laos. Estas personas estaban buscando oro, pero lamentablemente las fuertes lluvias originaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida. ¿Dónde están? En lo profundo de una cueva. De hecho, aquí los rescatistas tienen que atravesar un túnel de 340 metros, donde en algunas zonas apenas hay 60 centímetros de ancho, y eso hace, por lo demás, bastante difícil y complejo el trabajo para dar con estas 7 personas. Lo ven ustedes en las imágenes también, por lo demás, algunos de los registros que han sido capturados en estos últimos días y que dan cuenta también de la dificultad para poder dar con estas 7 personas. Vamos a cerrar esta revisión internacional en Oceanía con estas imágenes que llegan desde Australia. Iba a ser un festival de luces marcado por un show de drones, pero que sin embargo, José, de un momento a otro del espectáculo pasó a esta imagen que ha estado dando la vuelta al mundo, ¿no? Porque 90 drones que eran partícipes de este evento cayeron del cielo sobre el puerto de Darling en Sydney en medio de este popular espectáculo de luces de invierno que se realiza cada año y por 3 semanas. Y aquí, en medio de espectáculos totalmente, de espectadores más bien totalmente desconcertados, es que precisamente ocurre esta situación. La explicación, José, bueno, los organizadores han atribuido esto a un fallo, a un cambio en la frecuencia de radio, afirmando de todas formas que ninguno de los drones se había salido de los límites de seguridad, pero de todas formas por seguridad se cancelaron en los próximos espectáculos en medio de la incertidumbre también que estaban experimentando, ¿no? Quienes se habían reunido precisamente allí en Sydney para ser testigos de este evento. Claro, en el marco de un festival que se desarrolla o se desarrollaba, y tú nos dices si van a seguir los drones en los próximos días, pero al menos hasta el 13 de junio. Claro, exactamente. Algunos de esos eventos, como te mencionaba, fueron cancelados producto a el hecho que ocurría el día de ayer por la noche. Habrá que ver si es que quizás para el final del evento se logran retomar algunas de estas actividades. Claro, afortunadamente nadie quedó lesionado ni nada de eso. ¿Te acuerdas una vez cuando hicieron un festival en Chile con un pato de hule gigante y se desinfló? El patito se desinfló. Toda la razón. Era ahí como todo como el fail, digamos. Pero bueno, cosas que pasan. Imprevisto, así lo han calificado en Sydney. Muchas gracias, Isel Guerra, que tengas una buena tarde. Igualmente, que estés bien.